tardes a cada uno de ustedes. Bien, hemos alabado al Señor. Ahora es hora de la palabra de Dios. En esta ocasión hemos titulado la enseñanza para esta tarde y noche: Mi boca no esté para difamar. Lo hemos tomado del texto bíblico Mateo capítulo 18 versículos del 15 al 17. Vamos a nuestras sagradas escrituras para dar lectura a esta enseñanza que el Señor nos ha regalado para este día. Dice su palabra en Mateo 18 versículos del 15 al 17. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice su palabra: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entramos en oración. Padre celestial, amantísimo, glorioso Señor, primeramente te damos gracias, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado. Hemos visto tu gloriosa misericordia para con nosotros. He aquí, estamos con ese aliento de vida, Padre, ese respiro que nos das cada día, Señor, porque bien a ti te placiese, Señor, quitarnos ese respiro, Señor, y hasta ahí quedaríamos, Padre. Pero hasta aquí nos has ayudado tú, Señor, y nos regalas, nos dejas ver el fruto de tu creación, Señor. Gracias, amantísimo Padre, por tu bendita misericordia, porque sin merecerlo, Señor, estamos en esta que es tu casa. Gracias, Padre, gracias, mi Señor. Bien, queridos hermanos, tomen asiento. Vamos a escuchar la palabra de Dios que hemos leído. El Señor nos invita aquí cómo perdonar a nuestros hermanos que nos agravian, que de alguna manera nos hieren el corazón o nos entristecen a cada uno, sea de diferente manera. Pero el Señor, en su sabiduría, nos deja ciertas reglas que tenemos que llevar a cabo. ¿Para qué? No para agradar a los hombres, no, de ninguna manera. Los hombres somos superfluos, somos pasajeros en esta vida. Somos transeúntes en esta vida. Algún momento vamos a tener que marchar, y marchar por toda la eternidad. Nos encontraremos delante de nuestros familiares que supuestamente nos aman, llorarán por 1 o 2 meses, verán la ausencia de cada uno de nosotros por 1 año, 2 años, y de ahí nuestros nombres serán olvidados por la eternidad, queridos hermanos. Es por eso que el Señor nos invita a cada momento que estamos todavía con ese aliento de vida dado por Él, a tener ese caminar de acuerdo como Él nos exige. Y es por eso que Él dice: no hablen mal de nadie. Que a nadie, dice en Tito capítulo 3 versículo 2, en la Biblia dice, que a nadie difame, que no sean pendencieros,
sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Esto quiere decir, cuando digo hombres, quiere decir con la generación que vive en este planeta, hombres y mujeres. Dice el apóstol, un mandamiento categórico, como que si estuviera diciendo, no matarás. Prácticamente es una orden. Cuando el Señor hablaba de entrar en la vida eterna, cuando un varón le preguntó qué debo hacer para entrar en la vida eterna, el Señor le dijo, guarda los mandamientos, porque tenemos unos mandamientos estipulados, así como nuestros padres cuando éramos jóvenes nos ponían unas reglas, decían, no vas a entrar hasta las 8 de la noche porque vas a ver, no vas a hacer lo que te da la gana, aquí mandamos tu padre y tu madre. Así eran los dichos de nuestros padres, ¿no? Asimismo, en la vida espiritual tenemos los mandamientos estipulados por nuestro Señor. Entonces, el Señor les dijo en Mateo 19:18, le dijo, ¿cuáles le dijo? Y Jesús le dijo, solo le dijo 3, no matarás, no adulterarás y no hurtarás y no dirás falso testimonio. Mire, ahí estaba el primerito, le dijo, no matarás. Así el apóstol se refiere para la difamación contra los hermanos. Pero ¿quién aún entre los propios cristianos, queridos hermanos, puede llevar en cuenta este mandamiento de no difamar? Más aún, ¿cuántos son los que quieren llegar a comprenderlo? ¿Qué es difamar, hermanos? ¿Qué es difamar? Vamos a ver, dice, difamar es calumniar, denigrar, desacreditar, injuriar, infamar, ultrajar, desprestigiar y vilipendiar, queridos hermanos. Difamar no es lo mismo que mentir o calumniar, aunque algunos así lo creen. Podemos difamar a una persona aun cuando lo digamos de ella que sea cierto lo que está en la Biblia. Podemos decir, y es verdad que esa persona que de la que estamos hablando, nosotros tenemos la razón de cómo es, pero hay una cosa, no es ni más ni menos que hablar mal de una persona, así le estemos diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esa persona en ausencia, queridos hermanos. No contar algo malo de alguien que dijo o hizo cuando una persona aludida no está presente. Supongamos que he visto a alguien adulterando, o que hizo o maldijo al insultar. Si habló acerca de esto, yo en ausencia de esa persona ya estoy cayendo en este pecado, ya lo estoy difamando, aunque esté hablando la verdad de esa persona, queridos hermanos. Tenemos otra expresión en el argot del mundo. En el mundo, en la vida cotidiana, podemos decir hablar a las espaldas, hermano. Para que usted se entienda de lo que yo estoy hablando en esta tarde y noche, de lo que estoy diciendo, tampoco existe ninguna diferencia sustancial entre esto y lo que comunicamos comúnmente como chisme, ¿no? Y cuando hablamos con delicadeza y con voz baja, con expresiones de buenos deseos para la persona y de confianza en que las cosas no pueden ser tan malas como parecen, entonces lo llamamos, estamos solamente murmurando. Pero de todas maneras, estas murmuraciones, estos chismes, quiere decir que cae en el mismo zafacón, en las mismas penalidades que el
participándonos aquí en Mateo, capítulo que hemos visto en el capítulo 25, ¿no? Entonces estas circunstancias por esencia es la misma, no es otra cosa que la difamación, y entonces estamos burlándonos del mandamiento que dice: a nadie difaméis. Cada vez que hablamos con alguien acerca de los errores de terceros, que no esté presente para defenderse, queridos hermanos, es que ya estamos difamando. Mire, queridos hermanos, ¿quién de nosotros no ha caído en este pecado? Todos hemos caído en este pecado, y esto no tiene categorías, queridos hermanos. Se trata de un pecado generalizado, no hace excepción de personas, a personas de alto grado, encumbrados, o a los humildes, ricos, pobres, sabios, necios, instruidos, ignorantes. Todos incurren en esto y continuamente. Personas que son completamente diferentes entre sí, y sin embargo esto es común en ellos. ¿Qué pequeño número entonces podemos ver y podemos atestiguar delante del Señor? ¿Cuántos piensan ustedes pueden levantar las manos y decir: yo estoy libre de este pecado? Si nos ponemos a analizar, no creo que va a haber muchos, lamentablemente. Entonces, queridos hermanos, este pecado es serio delante de Dios, como el no matar, queridos hermanos. ¿Estoy libre de este pecado? No. O como dice: siempre he puesto a guarda mi boca. No lo creo. Y he guardado la puerta de mis labios. No lo dudo, tal vez. Pero, como dice el salmista en Salmo 141:3, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Entonces, ¿quién es el que nos ayuda a controlar nuestra boca, a guardar nuestros labios? Jehová de los ejércitos. Él es nuestra fuerza, Él es el que nos hace cambiar, Él es el ayudador de nosotros. Cuando nosotros queremos entrar en esos caminos y no escoger caminos por veredas, sino nosotros estar conforme a la voluntad de Dios, cuando Él quiere hacer de nosotros mejores personas, queridos hermanos. No porque usted está en una iglesia de 200 personas, de 100, de 2, de 3, hermano, es la voluntad que usted tiene dentro de su corazón para obedecerle a nuestro Señor Jesús, no a los hombres, a Cristo nuestro Dios. ¿Alguien recuerda haber participado en una conversación de cierta duración al que no haya criticado a alguien? Es difícil, hermano. Es difícil, de verdad. Y esto ocurre aún cuando se trata de personas que tienen temor a Dios. Y estoy hablando de personas salvas, cristianas en realidad. No, delante de sus ojos, y pecamos. Pecamos, hermano. ¿Por qué es un pecado? Hay que decirlo de frente. Dice en su palabra en Romanos capítulo 3, versículo 18: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando dice de sus ojos, está hablando de muchos ojos aquí en la tierra, y que verdaderamente preocupan tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Porque al final nuestro comportamiento es reflejado en el comportamiento de otras personas, y alguien, usted lo va a decir: oh, ese es un patán, ese es un chismoso, ese es un hablador, esa es una señora contenciosa, le gusta estar en problemas. Sí, porque el testimonio de esas personas lo dan para decirlo. Entonces, quiera Dios, hermanos, que usted no esté dentro de ese grupo. En Hechos capítulo 24,
Versículo 16 dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Entonces, tener una conciencia limpia delante de Dios primero nos hace libres de caminar sin cargas, ni con el pensamiento y la conciencia remordiéndonos, persiguiéndonos como esos perros que persiguen a las personas para hacerles daño. No, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos con una conciencia sin ofensa ante Dios, que eso es lo que quiere en definitiva nuestro Padre Celestial. Precisamente por estar tan generalizado, es un pecado muy difícil de evitar. En nuestras conversaciones, estas raíces como la hiedra trepadora, estamos rodeados por todas partes. Estamos conversando y ya se nos mete la crítica de una persona que no está alrededor de nosotros. Siempre empezamos: ¿te acuerdas de ella? ¿Te acuerdas de Pascuales? ¿Te acuerdas de...? Y empezamos a hablar, queridos hermanos. No estamos muy alerta frente al peligro, defendiéndonos de él cada instante. Corremos el riesgo de ser arrastrados por la corriente de conversaciones ociosas, como dice en su última parte en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 13, dice: hablando lo que no debieran, dice la última parte. No lean la primera porque se van a asustar, dice, pero si es que quieren X, y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Pero como yo estoy enseñando esto, solo lo tomo hablando lo que no se debiera, queridos. Con respecto a este tema, parece como si toda la humanidad conspirase contra nosotros. No sabemos de qué manera su ejemplo se nos cuela, y eso no hace diferencia entre el cristiano y el mundano. Estamos mezclados todos, y los cristianos ahora ni se diferencian de ser un mundano, de ser una persona vulgar. ¿Por qué? Porque no hay testimonio de su vida delante de Dios, peor delante de los hombres, queridos hermanos. Prácticamente no existe el aspecto negativo de nuestra personalidad que nos sienta satisfacción criticando a otros. Por lo tanto, nos sentimos inclinados a hacerlos, hermanos. Somos inclinados, somos duras de servir, de enderezar y caminar delante de Dios como Él quiere. Resulta muy halagador enumerar nuestro orgullo, enumerar aquellas faltas de otros de los cuales sentimos que estamos libres. Sí, damos rienda suelta a nuestra ira, a nuestro resentimiento y a toda suerte de actitudes cuando hablamos mal de aquellos con quienes estamos disgustados. Si estamos disgustados, hermanos, se nos presenta esa persona y lo ponemos en banquete y nos comemos enterita esa persona, hermanos, solo con nuestras críticas. En muchas ocasiones, haciendo el listado de los pecados de nuestros prójimos, satisfacemos nuestras propias codicias necias y dañosas. En 1 de Timoteo dice su palabra 6:9: porque ¿qué quieren los que quieren enriquecerse? Caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Queridos hermanos, resulta muy difícil evitar la difamación porque a menudo se presenta disfrazada, queridos hermanos. Disfrazamos, pensamos que estamos haciendo algo bueno, hablamos entonces movidos por la indignación
desinteresada, casi santa, podríamos decir, que provoca en nosotros estas cosas cuando criticamos y creemos que somos santos, hermanos, porque odiamos el pecado, entre comillas, pero caemos en el pecado a causa de nuestro celo por Dios. Pensamos que estamos hablando, defendiéndole a Dios. No, Él no honra a Dios. Esta persona es reacio a estar en la voluntad de Dios, y esa persona nunca está de frente delante de nosotros, ni tenemos la valentía de hablar con Él como Dios nos manda. Mas no hay forma de evitar el peligro, sin duda que la hay, hermanos. Si pensamos que no hay cómo evitar este peligro, pues déjeme decirle, sí hay. Nuestro bendito Señor ha trazado claramente un camino para sus seguidores en el versículo citado al comienzo. En nuestro texto base, jamás participará en habladurías la persona que con constancia y prudencia decida transitar el consejo de Dios. Esta norma funciona de manera preventiva o bien como una especie de cura. En los versículos anteriores el Señor había dicho: ay del mundo por los tropiezos. En Mateo 18:7 dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, porque cuando viene un tropiezo usted ya está en alerta, no quiere que le suceda lo que antes le pasó. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Escuche bien, cuando las personas actúan de mala fe en contra de las personas, dice el Señor: ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Esto es fuente indescriptible de dolor, hermano. ¿Por qué? Porque sufre la persona que ha sido obstaculizada, sufre la persona que ha sido parada su bendición, y sufre la persona que ha sido piedra de tropiezo. Es un dolor, hermano. En el mundo entendemos por tropiezo a todo aquello que desvía o pone obstáculos a quienes están en los caminos del Señor, porque es necesario que vengan los tropiezos. Tal es la naturaleza de las cosas, tal es la debilidad, la necedad y la maldad de la especie humana. Pero ay de aquel hombre, pobre de aquel por quien viene el tropiezo, hermanos. No saben lo que están haciendo. Por tanto, si tu mano o tu pie o tu ojo te ocasiona, es ocasión de caer. Si aquello que más satisfacción te produce, si la persona que más amas, quien más significa que tu vida, te desviará o te pusiera tropiezo en tu camino, sácalo y córtalo y échalo de ti. En Mateo 18, 8, 9 dice la palabra, no lo digo yo, ahí está en las Escrituras. Por tanto dice, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado al fuego eterno, hermano. Es dura la palabra, hermano, pero esto no quiere decir que literal te vas a cortar las manos y los brazos. No, que tienes que entender cómo vas a entrar al reino de Dios si tú estás siguiendo cosas que no te convienen y que a la vez te estás dando cuenta que es lo que la palabra de Dios tiene la razón. Y te haces el de oídos sordos, dice en el Nuevo. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo los
y ser echado en el infierno de fuego. Santo Dios, Dios nos cuide y nos proteja. Pero ¿cómo evitar ofender a otras personas o aquellas nos ofenden a nosotros? Pensamos especialmente en los casos en que nuestros propios ojos vemos que su conducta es completamente errónea. ¿Qué hacer con esas personas que nosotros somos testigos, que son malos, que no están acorde con la voluntad de Dios? ¿Qué vamos a hacer? Pues el Señor nos enseña cómo actuar en tales circunstancias. Él nos dejó algo que nos conviene, un método que asegura evitar al mismo tiempo las ofensas y la difamación, o sea, el hablar. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú, él, solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 3 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Mire esta palabra como el Señor nos dejó, hermanos. Y si nosotros tenemos que hacer al pie de la letra, es nuestro texto base de enseñanza en esta tarde y noche, en Mateo 18, del 15 al 17, nuestro texto base. En primer término, si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele estando tú y él solos. No quiere decir que vayas a estar gritando a voces al viento, sino habla con esa persona. El mejor modo de poner en práctica esta primera regla es cumplirla al pie de la letra siempre que sea posible. Por tanto, si con tus propios ojos ves a un hermano, un cristiano, como tú, cometer un pecado manifiesto e incuestionable, o lo escuchas con tus propios oídos, de tal forma que no tienes ninguna duda al respecto, entonces está claro lo que te corresponde hacer. Ve hacia él en la primera oportunidad que se te presente, si puedes reprenderle estando tú y él solo. Por supuesto, ahí viene esta parte. Por supuesto, debes tener mucho cuidado de hacer esto en el espíritu y amor, que son los modos correctos. El éxito de una reprimenda depende de gran medida del espíritu con que se hace. No lo olvides, por lo tanto, orar a Dios fervientemente para poder hacerlo con espíritu de humildad y con la profunda y con la absoluta convicción de que si tú actúas de manera diferente, solo por la gracia de Dios, y que si algo bueno se logra durante la conversación, será por la misericordia de Dios, queridos hermanos. Entonces no debemos actuar por nosotros mismos, porque nosotros lo único que hacemos es la regamos. Tratamos de arreglar las cosas cuando tenemos que llenarnos del poder del Espíritu de Dios, y el Dios mismo a través de la oración nos va a poner esas palabras, nos va a poner esa santidad de hablar con el hermano, y quizás a través del Espíritu Santo ese hermano se va a quebrantar, va a llorar, va a pedir perdón y va a ser restaurado en la iglesia, hermanos. Esto es importante, entender y hacer entender, hermanos. Esa es la absoluta convicción que Dios obra en nosotros, pero tenemos que nosotros dejarnos utilizar como vasos de honra, porque si vamos con nuestro orgullo, no, déjenme hablar con él es mi amigo. Olvide, usted no puede hacer nada con los hombres, porque tenemos un corazón duro, un corazón malo y perverso, y la Biblia dice engañoso sobre todas las cosas.
Y perverso termina diciendo: ora para que Él guarde tu corazón, ilumine tu mente y te ponga en tu boca palabras de bendición. Cuida que hables con espíritu de humildad y mansedumbre, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nosotros estamos airados, vea, hermano, no nos importa nada, hermanos. En Santiago capítulo 1 versículo 20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y tiene razón el hermano Santiago. Si alguien fuera reprendido en alguna falta, no puede ser restaurado sino con el espíritu de mansedumbre. O sea, Dios mismo cambia. ¿Cómo puedes cambiar a tu esposo? Ese mal genio, esa falta de respeto, con el Señor, armándote de las armaduras que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, orando para que el amor de Dios obre en ese hombre, no insultándole y sacándole las cosas a la calle. No, peor, hermano. No puede ser restaurado, hermanos, sino con espíritu de mansedumbre. En Gálatas 6:11 dice: mirad cuán grandes letras os escribo con mi propia mano, dice. Aún en el caso de que se oponga a la verdad, solo se podrá guiar hacia el conocimiento con esta mansedumbre. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 25 dice: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Miren lo que dice aquí el Señor, dice: quizás. ¿Quién da el arrepentimiento? No es que usted se arrepiente porque usted es buena, no, es que yo estoy arrepentido de lo que hizo. Dios le da el arrepentimiento a usted, que se arrepienta para conocer la verdad. Una vez que el Señor llega a sus pies, entonces usted en humildad derrama todo su pecado, su dolor, su angustia delante de Él, y el Señor lo restaura, porque usted ha llegado con un corazón constricto y humillado, querido hermano. Háblale con espíritu de amor, un amor que las muchas aguas no podrán apagar. En Cantares capítulo 8 versículo 7: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa, por este amor, de cierto lo menospreciarán, queridos hermanos. El amor todo lo vence, mas nada lo puede vencer. ¿Acaso se puede medir el poder del amor? No hay medida para el amor. El amor puede doblegar la cabeza altiva. Las piedras pueden dar vida por amor. Solo el amor puede ablandar y derretir y penetrar el corazón más duro y quebrantar, pero ese amor tiene que venir de nuestro Señor Jesús. Confirma tu amor hacia su persona, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Es verdad, queridos hermanos, cuando usted, su esposo, hablando de su esposo, su esposa es grosera contigo, pero si tú te portas de otra manera, dejándole al Señor, hablándole con amor, hablándole con paz, ascuas de fuego estás poniendo en su cabeza. Él está reaccionando en su ignorancia, está diciendo: yo le estoy insultando, ¿y cómo es que me habla de esta manera? No, y empieza a razonar. ¿Por qué? Porque el Señor dice: pone ascuas de fuego y amontonarás en su cabeza. En Proverbios versículo 22 dice: porque ascuas de fuego amontonarás sobre
cabeza y Jehová te lo pagará. Mire, porque con ese comportamiento el Señor te está protegiendo, te está iluminando en sabiduría en contra de esas personas ruidosas y agresivas. En Romanos capítulo 12, versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Mire, a tu enemigo dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué va a pensar el enemigo cuando usted le da de comer, le da de vestir? Pues si esta persona está loca, no, es que usted está lleno de amor. Usted puede perdonar. También debes cuidar tu manera de hablar para que conforme al Evangelio de Cristo y se note que tú estás con la unción del Espíritu Santo. Evitar toda mirada de orgullo. ¿Cómo vas a restaurar a una persona que esté en pecado? Vas a decirle, no, es que eres malo, eres un verdugo, vas a estar peor que Satanás señalando con el dedo. Tienes que demostrar ese amor, que la unción está contigo. Ten mucho cuidado de no sentir el más mínimo desdén de desprecio o deseo de dominación. Peor aún, evita a sí mismo todo rastro de enojo al hablar con claridad y sin rodeos. No debe haber reproches ni acusaciones. No te dejes guiar por tus emociones, sino por el amor que hay dentro de tu corazón. Porque de lo que hay en tu corazón emana la vida, la boca. Si tú tienes malas cosas, lo vas a insultar, vas a piedra con piedra. Pero si tú estás dejándote llevar del consejo del Supremo, entonces vas a tener muchas cosas para defenderte con amor, queridos hermanos, con el amor que hay en tu corazón. Esta actitud amable no debe impedir que hables con toda sinceridad y solemnidad y respeto, porque estás tratando de salvar un alma que está torciéndose, yéndose al infierno eterno. Tienes que tener en esa convicción de que tú vas a lograr esa salvación. Estás bajo la mirada de aquel que vendrá a buscar a los vivos y muertos. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 5 dice: pero ellos darán cuenta al que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, ¿quién va a venir a juzgar? Nuestro Señor Jesús va a venir a juzgar. Y por Él tenemos que nosotros estar a cuentas, queridos hermanos. Es necesario resaltar el hecho de que no se trata de algo de nosotros. No. Lo primero que nos ordena hacer es no intentar ninguna cosa, sino hacer la voluntad de Dios. Isaías en el capítulo 30, 21 dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan, este es el camino, andad por él. Eso quiere decir que nosotros vamos a escuchar en nuestros oídos el mandato de Dios que dice andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis la mano izquierda. O sea, tenemos que andar de acuerdo a los preceptos del Señor, tratando de enderezar a las personas. Pero ¿qué ocurre si no te oyere? Si devuelve mal por bien, si se enfurece en lugar de resultar convencido, si todas tus palabras no han caído sobre su corazón, porque esto puede pasar. ¿Qué hacer
sino atiende razones y persiste en su mala conducta. Esto no debe sorprendernos. A menudo será precisamente lo que sucederá. La reprimenda más gentil y cariñosa no surtirá efecto alguno, pero la bendición que pedimos para otra persona volverá a nosotros. Todo lo que hemos orado por esa persona, todo lo que hemos sufrido y derramado lágrimas por esa persona para que enderece su camino, todas esas oraciones se volverán a nosotros, dice su palabra. Mire lo que dice el salmista en 35:13. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de silicio. Eso quiere decir que oró, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvió a mi seno. ¿Por qué? Porque cayó en tierra estéril, hermanos, esa oración. ¿Cuál es el siguiente paso? Nuestro Señor nos ha dado instrucciones claras y precisas. Luego toma, dice, aún contigo una o dos personas más. Y este es el segundo paso. Lleva contigo una o dos personas que tú sepas que tienen el espíritu de amor como testigo. ¿Y quién lo puede llevar? Y es verdad, eso pasa. Dice, venga, a usted no sé si le ha pasado, le han llamado, tú le conoces a fulano de tal, ven, habla con él no cambia, él me hace sufrir, él anda en estos pasos, tal vez te haga caso. O vienen muchas personas al pastor, hable con esta persona, ayúdeme, yo no puedo más. ¿Qué debe hacer cuando ya no hace caso? Van con dos o tres personas que tengan el espíritu de amor, que aman a Dios y a su prójimo. Asegúrese a sí mismo de que sean mansos, revestidos de humildad. Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. También debes cuidar que sean gentiles, pacientes y sufridos, que no busquen devolver mal por mal, maldición por maldición, sino al contrario, bendición, queridos hermanos. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredáis la bendición. Escoge personas entendidas, embutidos en la sabiduría que viene desde lo alto, y personas imparciales, libres de influencias y perjuicios de cualquier índole. Elegirlas otorga una preferencia a aquellas personas que esta persona aprecia. Hay personas que tal vez por lo que aprecia a la persona y le duele que venga a rogarle, a decirle, mira, estás actuando mal, estás haciendo sufrir, no te estás portando bien, y esta persona aprecia a esa persona, puede llevarla y decirle, habla con él es tu amigo, ¿no? Entonces esa persona tal vez pueda reaccionar y pueda volver a los caminos del Señor. El amor les enseñará de qué manera deben proceder según las características de los casos que se pueden dar, a fin de que recibiéramos completa instrucción en este asunto de tanta importancia. Nuestro Señor nos ha dado otra regla más: si no los oyere a ellos, entonces, no antes, dilo a la iglesia. Y vea cómo se va mejorando. Primero le dice, habla con él mano a mano, cara a cara, a solas. Después, si no hace caso, lleva a dos testigos, lleva a una persona conocida para que cambie de carácter. Ahora dice, habla a la iglesia. Mire cómo se va tornando esto. Dice, entonces, si no oyeres, dilo a la iglesia.
Este es el tercer paso. El tema aquí gira en torno a que se entiende por iglesia en este texto, pero la propia naturaleza de la situación nos permitirá definirlo de toda duda razonable. O sea que, como quien dice, si llegó a la iglesia el problema suyo, ahí sí ya es cosa seria, porque ha venido filtrándose, usted ya ha hecho su esfuerzo humano con el Señor, no ha funcionado, ha llevado a sus mejores amigos, a todos los que ha confiado, no ha cambiado. Ahora tiene que este señor, esta señorita, enfrentarse a la iglesia. Significa entonces que debes decirlo al anciano o ancianos de tu iglesia, aquellos que guardan el rebaño de Cristo, al cual ambos pertenecen, aquellos que velan por tu alma y la suya, como quienes tienen que dar cuenta al Señor. Esas personas son las únicas que te pueden ayudar en este ámbito. En Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: observad a nuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Mire la responsabilidad que tiene el pastor de una iglesia, para dar cuenta de los actos de cada persona, para que hagan con alegría y no quejándose, porque no es provechoso. Después de hacer esto, habrás librado tu propia vida. Mira lo que dice Ezequiel: si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no aceptare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Mire lo que quiere decir. Si tú advertiste a una persona, si tú ya no te quedaste callado, porque hay personas que dicen: allá con su problema, a mí no me importa, haga lo que le dé la gana, yo vivo mi vida y allá no me importa. Pero si usted le exhortó, usted le está diciendo: hay un Dios, el Dios del Todopoderoso te está mirando, tienes que cambiar. Y si Él no le hace caso, usted ha salvado su alma y Él podrá morir por su pecado, pero usted quedó libre. Si no hiere a la iglesia, si persiste en su pecado, dice en su palabra: tenerle por gentil y publicano. Ya no debes preocuparte por él, excepto presentarle al Dios en oración, y ya no es necesario seguir hablando acerca de él. Déjalo en las manos del Señor. Por supuesto, continuarás tratándole con solicitud y buena voluntad, igual que los demás gentiles. Sea amable con él, y si se presenta una oportunidad de brindarle ayuda humanitaria, desde luego hazlo. Pero no tengas trato amistoso o familiar con él, no tengas más relación que la que tendrás con un pagano. Solo me queda decirles por conclusión, queridos hermanos: apártense de las habladurías, de los cuentos, de la murmuración, que nada de esto salga de sus labios. Cuídense de no difamar a nadie. En Tito capítulo 3, versículo 2 dice: que nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. De los ausentes, solo comenten lo que sea bueno. Si es que van a distinguirse de otras personas, lo quieran o no, procuren que la señal definitiva de un cristiano que asiste a esta iglesia sea esta: jamás hablen mal de alguien a sus espaldas, y por este fruto los conocerán. Usted anote, no lo vamos a leer hoy en Mateo capítulo 7, versículo del 16 al 20. No lo vamos a leer ahora, pero léalo en el confort de su casa y medítelo. Todos los miembros
místico de Cristo, debemos procurarnos unos por otros naturalmente al ser del cuerpo de Cristo. Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Así cada uno amaría a sus hermanos. Esto se nos pide y nos pide nuestro Señor en 1 Corintios 12, 26. El tiempo apremia, queridos hermanos. Que el Señor nos ayude a amarnos los unos a los otros, no solo de palabra o de lengua, sino de hecho, en verdad, como Cristo nos amó. Es tiempo de orar. Demos gracias al Señor. Amado Dios y Padre, te hemos presentado, Señor, cómo se puede obrar delante de una persona que ha obrado mal contra nosotros, Señor. Ayúdanos a evitar, Padre Santo, toda murmuración, Señor. Quítanos, Padre Santo, controla nuestros labios, séllalos, Padre. Que solo palabras de amor salgan de nuestro corazón, Padre. Que a través de tu gloria, Señor, nos llenes de tu sabiduría, Padre, para poder entender, Señor, cuando estamos hablando de otra persona que no esté presente, Señor. Ciérranos la boca, Señor. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Queremos estar a cuentas contigo. Ayúdanos, Padre. Líbranos de este pecado que es tan general y que ya ni cuenta nos damos cuando cometemos, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Así sea, queridos hermanos. Amén, Señor. Amén.